Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Emilio Terán. Él es jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches con todos y todas. Doctor Terán, cuéntenos pues acerca del marco legal que establece este reglamento que ha sido ya firmado, aprobado con respecto a este tema. ¿Qué se toma en consideración para que pues puedan utilizar sus armas los funcionarios? Bueno, primero hacer un poco, contextualizar el tema del uso de la fuerza en el contexto de la Policía Nacional del Ecuador no es un tema nuevo. Ya esto se ha venido trabajando aproximadamente unos 20 años en colaboración con organismos internacionales, como el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y en el 2009 y en el 2008 nosotros, la Policía Nacional desarrolló un manual de derechos humanos acogiendo varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se habla de la gradualidad que tiene que tener la fuerza. De igual forma de establecer límites al empleo de la misma y más que todo unas normas que regulen el uso. Como se conoce, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado, que esta facultad la ha transferido a la Policía Nacional del Ecuador a través del artículo 163 de la Constitución. Entonces, la Policía Nacional ya ha venido buscando mecanismos de autorregulación. Luego de eso, en el año 2014, nosotros ya teníamos un reglamento a la ley orgánica que regula el uso de la fuerza, pero a partir del año 2022, el 22 de agosto se expidió la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Lo que nosotros habíamos trabajado desde el año 2019, presentamos un proyecto en la Asamblea Nacional, un proyecto muy técnico que fue avalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este documento que abordó de manera técnica el tema del uso de la fuerza fue presentado en la Asamblea Nacional y de igual forma fue presentado en otros proyectos de ley. Es decir, hubo varias instituciones que intervinieron, digamos, en esta normativa. Efectivamente, y más que nada también hubieron la inclusión de varios pronunciamientos de movimientos sociales, en el sentido propio, por ejemplo, de la garantía del derecho a la protesta social, el tema de las operaciones propiamente dicho. Y una de las cosas sumamente importantes que tuvo en cuenta este cuerpo normativo es el análisis de la metodología que ocupó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder hacer el análisis del uso de la fuerza, en el sentido de tomar en consideración el tema de la capacitación, el tema de el equipamiento, el tema del entrenamiento y también los eventos que vienen posterior al hecho del uso de la fuerza. El tema que tiene que ver con la garantía del derecho de los servidores policiales, por ejemplo, a tener una defensa técnica, de igual forma un patrocinio jurídico. Ahora, hablemos un poco sobre cada uno de estos temas. Usted hablaba hace un momento de lo de la capacitación que debe darse pues a la par de lo que conlleva este reglamento. Pero al hablar de capacitación, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿Capacitación en qué ámbitos? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comentado que la capacitación tiene que estar vinculada a tres temas importantes. Primero, en derechos humanos, segundo, en uso de la fuerza y tercero, en torno al equipo que posee el funcionario encargado de hacer cumplir la ley. En ese sentido, se toma en cuenta estas tres líneas de capacitación, por decirlo así. La ley orgánica establece que se tiene que capacitar en 21 temáticas específicamente. El martes de esta semana se hizo el lanzamiento de un soporte teórico que ha sido trabajado con el Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y varios consejos en donde se estableció, se instauró un mecanismo técnico en donde se recoge el ámbito teórico de los derechos humanos y los enfoques de igualdad. Este mecanismo, que ha sido trabajado también por la Policía Nacional, es el primer documento que va a servir para los procesos de capacitación en temas de formación, capacitación continua, que tiene que ver con el día a día, digamos, o anualmente, que una capacitación que recibe el servidor policial, y también en los cursos de ascenso y especialización. Este documento, que fue
lanzado, por decirlo así, el día martes en el Comando General, ha sido también solicitado por los organismos a quienes están dispuestos por la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, que debe cobijar, que son las Fuerzas Armadas y también el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Ahora, ¿está la policía debidamente equipada? Porque eso es algo que también debe tomarse en cuenta. Sí, efectivamente, y eso es una de las cosas que había comentado. El tema del análisis de la ley orgánica que regula el uso de la fuerza propone que exista este proceso de capacitación y también equipamiento en dos líneas también, ¿no? Un equipamiento en torno al equipamiento de autoprotección que tiene que tener el servidor policial, entendido como el chaleco, el casco y más que todo lo que propone el actual reglamento que fue emitido el día de ayer, es regular o buscar un mecanismo, una metodología para que pueda operativizarse la ley orgánica, que es lo que nosotros necesitábamos. Cuando nosotros trabajamos la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, existieron, como había comentado, inclusión de varias ideas, varios comentarios que tuvo la ley, pero muchos comentarios estaban a nivel en el aire, por decirlo. Lo que necesitábamos era un reglamento que ayude a aterrizar estos pronunciamientos que se encuentran reconocidos en la ley orgánica para poder operativizarlos de manera real en el ámbito de las operaciones, que es lo que ha logrado este reglamento. El reglamento fue trabajado de manera técnica en una primera parte por la Policía Nacional del Ecuador y luego lo trabajamos en coordinación con miembros de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Finalmente hicimos una exposición en torno al ambiente técnico. Este reglamento también nosotros lo coordinamos para que pueda pasar por una revisión técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja y también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así que es un insumo sumamente técnico que va a brindar más que todo la operatividad que necesita la ley orgánica que regula el uso de la fuerza. Ahora, doctor Terán, esto también sirve de garantía para los funcionarios, para que se proteja, digamos, de alguna manera el cumplimiento de su labor, porque muchas veces hemos visto cómo los policías temen actuar en determinado momento, porque obviamente hay muchas veces consecuencias y muchos terminan en la cárcel por defender a otros ciudadanos. Sí, efectivamente. Uno de los aportes significativos que tuvo la ley orgánica que regula el uso de la fuerza es tomar los temas que tienen que ver con el uso legítimo de la fuerza a nivel de ley orgánica. Como había manifestado en el 2014, la Policía Nacional del Ecuador gestionó el reglamento al uso adecuado y diferenciado de la fuerza. Este era un reglamento que tenía una categoría de reglamento que, de acuerdo al artículo 425 de la Constitución, se encuentra en uno de los niveles más bajos. Actualmente nosotros tenemos una certeza jurídica a nivel de ley orgánica. Entonces, ¿qué sucedía cuando teníamos algún tipo de defensa técnica en torno, cuando hacía un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, hacía uso del arma de fuego? Tenían que acoger el reglamento o un manual. Actualmente tenemos una fuerza que nos brinda esta ley orgánica a nivel de ley orgánica. Y aparte de eso, reconoce otros temas sumamente importantes, como por ejemplo el uso de las armas de fuego en dos niveles. No sé si ustedes pueden recordar el evento desarrollado en Imbabura, en donde se encontraba una persona que estaba atentando contra la vida de una ciudadana. De una mujer, claro que sí. Exactamente. Entonces, en esas circunstancias, el único nivel de fuerza, por decirlo así, era la fuerza intencionalmente letal. Muchas veces se ve en películas el tema de francotiradores, por ejemplo, el tema de expertos tiradores en el ámbito técnico, y no existía una norma que facultaba para poder hacer un uso de la fuerza intencionalmente letal, una fuerza más allá de la fuerza potencialmente letal. Y por eso letal. Hubo ese lamentable desenlace, de hecho.
Entonces, no estaba regulado el tema. Existía en el contexto internacional, pero cuando nosotros hacíamos los procesos técnicos de defensa, el vincular los estándares internacionales al ámbito nacional generaba un conflicto, por ejemplo, con jueces que eran muchas veces positivistas, que no acogían de manera integral el tema de los estándares internacionales. Pero actualmente tenemos una ley orgánica que es de carácter nacional, que faculta con este nivel de fuerza, con una intencionalidad de poder de manera legítima privar la vida de una. Es decir, en este caso, si esa situación se repitiera, los funcionarios policiales ya sabrían cómo deben actuar, es decir, deberían en ese momento de anular a la persona que está en ese momento a punto de causar daño a un tercero. Efectivamente, como había manifestado el artículo 13 de la ley orgánica que regula el uso de la fuerza, propone estos dos niveles. Un nivel de una fuerza potencialmente letal, en la cual se reconoce que puede estar en peligro o riesgo el tema de la integridad o también la vida de una persona, pero reconoce un nivel superior a esta fuerza potencialmente letal, una fuerza intencionalmente letal, que es lo que se ha propuesto en esta nueva ley orgánica. Es uno de los avances realmente significativos que tiene que reconocer también el mecanismo de garantizar el derecho a la vida del policía, porque muchas veces se toma en consideración únicamente el policía como protector de derechos y no se lo observa como sujeto de derechos también. Entonces, esta doble condición que debe ser analizada y también considerada por los jueces y fiscales tiene que ser vista desde la percepción que tiene el policía. Y desde ese análisis también es importante que se tome en consideración qué es lo que percibe al momento de que el policía hace uso de un arma de fuego y después, por ejemplo, un presunto infractor de la ley o un intervenido tiene un arma de juguete, un ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser todo este contexto y todo este entorno ha sido también incluido con el objetivo de que pueda ser garantizado también el derecho a la vida del policía, porque el dejar de considerar estos temas se estaría yéndose en contra del derecho a la vida del policía, que tiene la obligación también de proteger la vida de terceros. Así es, se debe reconocer que los policías tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. Y aquí tengo una consulta y es, ¿qué decir o qué decirle a aquellos pues que pueden pensar que con esto se podrían ver afectados derechos humanos? Bueno, en el análisis técnico tenemos que considerar que primero que los derechos humanos no son derechos absolutos. Todos los derechos humanos tienen límites. En ese sentido, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para poder indicar cuáles son los límites tienen que estar reconocidos en una ley. Y eso es lo que, más bien lo que ha hecho el Ecuador y más que todo nosotros como Policía Nacional que propusimos el primer proyecto de ley orgánica que regula el uso de la fuerza, era buscar eso, un mecanismo legítimo con el cual se pueda privar de la vida a una persona. No es que cuando un policía hace uso del arma de fuego es una violación a los derechos humanos. En ese momento es una privación legítima de la vida de una persona que atenta contra la vida propia del funcionario o de terceras personas. En todo caso, son muy buenas noticias esta herramienta que tendrán los funcionarios policiales para poder actuar con celeridad y también, como usted lo decía hace un momento, no solamente defender pues la vida de los ciudadanos comunes y corrientes, sino también la vida de ellos mismos, que es importante que todos reconozcamos y tomemos en cuenta. Gracias nuevamente al doctor Emilio Terán, él es jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.